Bueno, vamos acá entonces con el TP8, ¿no? La primera parte del TP8, donde vamos a hablar de la segunda semana del desarrollo. Al final de la clase del TP7, ¿no? Les comentaba que, bueno, guarden sus energías porque la segunda y la tercera semana suele ser un poco más complicado. Y bueno, si uno mira acá, por ejemplo, el capítulo del ROS, ¿no? Que sería el capítulo 5, va a ver que tenemos una página y media de texto y nada más, ¿no? Lo demás acá son imágenes y en total tenemos 8 paginitas, entonces, bueno, súper sencillo. La verdad que puede ser para algunas personas. Para mí, la segunda y la tercera semana siempre me complicaron un poco más. Y lo que les voy a decir es así, por más que sea una paginita y media solo de texto, todo que está acá en esa una paginita y media se toma en los exámenes. Ven acá que marqué prácticamente todo. Ese es un intento de... No es ni de hacer un resumen, porque no da para hacer un resumen acá. Lo que hice acá fue poner el material y el texto en escala de colores para que el texto empiece a coincidir con las imágenes. Porque uno acá tiene que entender exactamente de cuál parte del embrión estamos hablando, o de cuál capa, ¿no? del embrión estamos hablando. Y el autor, en sus dibujos, en sus imágenes, utiliza una escala de colores que es la escala que intenté poner acá en el texto. Y también puse las imágenes que están adentro de ese capítulo, las puse también pegadas acá al costado, a la lateral de la página del texto. Porque eso para mí ayuda, ¿no? El cerebro a formar buenas memorias de manera más fácil, ¿no? En el proceso que llamamos memoria por asociación, ¿ok? Acá al otro lado también van a encontrar algunas notas en color rojo, que es acá sí un intento de resumir o poner en palabras un poquito más sencillas lo que estaba en un determinado párrafo, ¿sí? Bueno, pero empecemos. Entonces tenemos que aprender qué pasa con el embrión a lo largo de ese periodo de la segunda semana del desarrollo, ¿sí? Bueno, la segunda semana empezaría en el día 8, ¿no? Así que, bueno, esa sería la idea, pero el autor siempre va a poner un poquito más de datos, va a hacer alguna revisión, entonces empieza a describir procesos aún en el día 6 y 7, que sería entonces el final de la primera semana. Pero bueno, vamos a ver acá qué onda. Antes de todo, solo para explicar muy bien, acá lo que vamos a entender son diferentes capas que se van a formar, ¿sí? Y que van a constituir lo que vamos entonces a chamar del disco embrionário. En la segunda semana vamos a tener dos capas al final. Entonces vamos a decir que tenemos un embrión bilaminar, ¿ok? Pero entonces el autor ya empieza a decir acá, de cierto modo, que esse embrião bilaminar, de alguma maneira, já se empieza a formar a partir del día 6 y 7. Pero bueno, primero acá un dato, ¿no? De que ese embrión está siendo nutrido por nutrición histotrófica, ¿sí? A expensas del organismo materno. Es interesante saber eso. Es más que nada así un medio de nutrición que se da por difusión. Es decir, los nutrientes van a llegar acá al embrión por el sincito trofoblasto, ¿no? Van a pasar al trofoblasto y por fin a lo que conocemos como embrioblasto, ¿no? No se mareen porque acá en la imagen tenemos más información que eso, pero ya vamos a conocer qué compartimentos son esos. Por ahora lo que conocemos, ¿no? Sería el embrioblasto y el trofoblasto. Eh, Essa era uma coisa que me complicava também quando estava em meu primeiro ano, porque eu já sabia, não, que o embrião então tinha, não, o embrioblasto, não, e o trofoblasto, sim. Aparte de que também, não, vamos a ter o sincítio trofoblasto. E aí sempre me complicava, porque me empezavam a dizer assim, não, agora vamos a ter um embrião com duas lâminas, com duas capas. E eu pensava assim, bueno, já tenho o embrioblasto, o trofoblasto, já tenho o sincítio, não? Sincítio, trofoblasto. Então, bueno, já tenho três capas acá, la verdade, não? Pode ser que algumas pessoas também pensem assim, como eu pensava, e pensava assim, pô, que mal nombrado, não? E isso me dificultava, eu pensava, por quê? Pero hay una explicación, algo que les puse más o menos entre paréntesis, ¿no? En la clase anterior, que es la idea de que
vamos a considerar ahora el embrión mismo como todo que es proveniente y que se deriva de esa región acá, que es el embrioblasto. Essa é uma questão que não se explica, pero se toma. Não se explica, pero se exige que o aluno entenda, sabe? Não se hace hincapié nisso, pero se cobra de los alunos. Então entendam que sempre que vamos falar de embrião bilaminar, depois mais adelante embrião trilaminar, todas essas estruturas, de certo modo, acá derivaram del embrioblasto. Ok? Bueno. Primeira aclaração, não? Por isso eu les decía que iba a ser uma paginita e meia, pero muito intensa, porque realmente temos bastante que explicar, pero vamos a ver acá. Então, tendríamos esse tal maciço celular interno, ou embrioblasto, que esse já lo conhecemos, não? E o autor nos vai dizer assim: esse maciço celular interno se vai diferenciar, já sabemos que é a diferenciação, não? Em uma capa de células em relação com o blastocele, que constituem o hipoblasto. Bueno, também já sabemos que esse blastocele, não? É a cavidade essa que temos en eso que seria, bueno, el embrión o la célula huevo, ¿no? Es difícil trabajar con esses términos, ¿no? Mejor decir célula huevo, já que agora vamos a considerar el embrión mismo como todo que es proveniente solamente del embrioblasto. Bueno, entonces já sabemos que es la blastocele. Então, o que o autor nos está dizendo acá é que esse embrioblasto que já conhecíamos, não, vai a derivar uma capita acá que está dibujada em color verde, não, que vamos a chamá-lo hipoblasto, ¿sí? É importante conhecer essa capita, é importante ter em conta, e acá alguns autores vão a denominar esse processo como embrião unilaminar. Então, isso les estava tentando explicar. Lo que vamos a denominar embrião na hora já não é mais todo isso acá, senão que solamente as estruturas que empiecem a derivar do maciço celular interno ou embrioblasto. Então é como se agora tuviéramos solamente, nesse momento acá, solamente isso como sendo o embrião, o hipoblasto, que foi a primeira capa ou a primeira lâmina que se derivou do maciço celular interno ou embrioblasto. ¿Sí? Alguns autores denominam embrião unilaminar, como comenta o autor. Bueno, depois vamos a ter formado uma outra capa, ¿sí? Essa outra capa também se vai derivar do embrioblasto, o maciço celular interno. Essa outra capa la vamos a chamar epiblasto, que estaria dibujada acá em color rojo. Acá já não veríamos mais o maciço celular interno ou embrioblasto. Nesse dibujo, o autor já excluiu todas as células que seriam do embrioblasto, já nos deixou acá solamente com o epiblasto e o hipoblasto. Essas duas capas acá, agora nós vamos a chamar embrião, ou embrião bilaminar, não? Disco embrionário bilaminar, são termos que vamos utilizar. Então, acá nos põe o autor, não? Agora tendríamos o embrião bilaminar. Isso já empieza a ocorrer, não? Como comentou, a partir de los 6, 7 dias, pero de verdade, esses eventos acá se vão agrupar em lo que é considerado os eventos de la segunda semana del desarrollo. Así que, também, outra dificuldade que uno tem que manejar, porque te podem perguntar quando empieza e tenés que saber que empezou a los 6, 7 dias, pero al mismo tempo vas a tener que decir que são eventos de la segunda semana. Pero la segunda semana quando empezaria? El dia 8, ¿no? Pero não importa. Acá é assim que uno tem que contestar o exame. Dificuldades que o pobre aluno estudante de medicina tem que passar. Bueno, acá outra informação importante, como les dije, não dá para saltear nada acá. Todos os párrafos acabam a ser importantes. Muito interessante e muito importante saber que é o embrião de Hertzsprung. Perdão, me pronúncia, não sei exatamente como se pronuncia. Não importa, não? Está acá no texto. Foram dois pesquisadores, não? Dois investigadores científicos que, em algum momento, começaram a trazer essas informações acá. E o embrião que eles estudaram foi um embrião de 7 dias e meio, ¿sí? Así que, bueno, já seria, então, finalmente, a segunda semana. Nós temos metade de um dia já da segunda semana. A ideia acá, então, é que assim, esses autores foram os primeiros que descreveram, não, a ideia que tínhamos acá 2 capas e tal, e que vamos a ter lo que hoje em dia conhecemos muito bem como cavidade amniótica. Então, uno tem que conhecer acá, saber que nesse momento
aunque no se explica mucho, no se da mucha boliche, ¿sí? Cómo, de dónde vino esas células, pero de la nada simplemente se pone esa información, uno tiene que digerirla. Que es la idea que también vamos a tener acá otros tipos de células que estão por encima del epiblasto e que las vamos a chamar amnions. Amnions é o nome que damos a essa capa de células, ok? São células de amnions. Outra coisa é a cavidade amniótica, que vai estar conformada entre o amnions e o epiblasto. Importante, revisem isso porque te podem cobrar cada uma dessas informações que les passei acá, ¿sí? Algunos autores também lo denominam el amnions, es decir, la capa essa, como ectodermo amniótico, ¿sí? También puede estar siendo como parte de una cuestión tramposa de examen y todo más. Tengan en cuenta. Acá al costado les dejé un resumido para poder revisar eso cuantas veces sean necesarios. Ahora pasaríamos al 90º día, ¿no? Acá empezamos a depararnos con una información que la vamos a revisar también de nuevo más adelante, que son las tales lagunas, ¿sí? Pero fíjense bien, ya les voy a adelantar algo. Acá más abajo en el texto van a ver también otras lagunas, espacios lacunares, ¿no? Da lo mismo. Entonces no confundan, eso fue un error que yo cometí en mi primer año, no tenía eso muy en claro, porque no se explica, pero se cobra. Que é a ideia de que existem as lagunas del sincítio trofoblasto e existem as lagunas ou espaços lacunares del mesodermo extraembrionário. São lagunas diferentes, ¿sí? Aún vamos a explicar que seria esse mesodermo extraembrionário e tal, não explicamos. Pero sepam que vamos a empezar a falar de algumas lagunas. E é questão de me perguntar quando empieza e quando termina o período lacunar ou período de lagunas. Isso não está muito claro na bibliografia. Há questões, é contraditório a resposta. Assim que perguntem a seu ajudante, a seu professor, porque é contraditório e depois vão ter que ter em conta o que a cátedra nesse ano está considerando a resposta correta, ¿sí? Então, bueno, para mim, o período de lagunas empezaria en el día 9 y seguiría hasta el día 11, pero hablando de los dos tipos de lagunas, tanto las lagunas del sincítio trofoblasto quanto las lagunas del mesodermo extraembrionário. Bueno, hablar de essas lagunas del sincítio trofoblasto é sencillo porque já sabemos que é o tal sincítio trofoblasto. Bueno, tenham esse dato em conta, ¿sí? Agora, en ese momento acá, en el día 9 también, vamos a tener empezando a formarse, o ya formado, no se habla exactamente cuándo, exacto, en qué minuto se formó, porque claro, sería también información demasiada, pero en algún momento, por el día 9 más o menos, vamos a tener una otra membrana, ¿sí? Que es la membrana exocelómica, o membrana de Heuser. Está conformada por essas células acá, que estão ubicadas más abajo. Pero dato muito importante, ¿eh? El embrión sigue siendo considerado un embrión bilaminar, porque se considera como capas del embrión solamente acá el epiblasto y el hipoblasto. Eso que sería el amnions, que es una membrana que va a recubrir la cavidad amniótica, y la membrana de Heuser, ou membrana exocelômica, são membranas, não são parte do embrião. São parte, pero bueno, como les digo, é difícil manejar os términos acá. É toda uma loucura, uma dificuldade que uno tem que aprender a manejar-se. Bueno, essa membrana de Heuser, ou membrana exocelômica, também vai ajudar a conformar uma cavidade, que vai ser o saco vitelino, pero fíjense bien, el saco vitelino primitivo. Ok? Tenham em claro que estamos falando do saco vitelino primitivo, ¿sí? Muito importante. Al saco vitelino primitivo também lo vamos a chamar exoceloma, ok? Exoceloma, por lo tanto, é igual a saco vitelino primitivo. El exoceloma vai estar conformado por la membrana exocelômica ou membrana de Heuser e mais por encima no texto por la parte mais ventral del hipoblasto. Por el hipoblasto, ¿no? Pongamos así para que sea más sencillo. La cavidad amniótica va a estar conformada por la otra membrana que es el amnions y por el epiblasto.
ok? São duas cavidades agora, temos uma cavidade superior e inferior, ou não importa, são duas cavidades, sim? Poderíamos dizer uma dorsal e uma ventral, a ventral seria el exoceloma, pero no se mareen, isso não te vão perguntar. Agora, acá empieza a aparecer uma outra informação que la vamos a revisar hasta la terceira semana, que é a ideia de como se forma o chamado mesodermo extraembrionário. Se volvemos acá a esse dibujito acá, o autor nos puso essas células, como ele descreve, não? Angulosas, estrechadas, que estão dibujadas acá ao lado, não? Em color amarillo. É todo um mistério, está em debate aún na ciência como realmente se formam essas células. Assim que acá nesse livro mesmo vão ver que o autor mesmo se contradiz, ou melhor, tem que fazer todo um malabarismo para poder como que resumir essa informação que aún não está definitivamente comprovada, ¿sí? Pero te preguntam nos exames que é o mesoderma extraembrionário, de onde vem, como se constitui, e bueno, uno tem que saber manejar bem toda essa contradição acá por si acaso, por si te cheguemos a tomar, não? Bueno, em primeiro lugar, vamos a dizer assim, que esse tal mesodermo extraembrionário é extraembrionário. Esse termo mesodermo lo vamos utilizar de novo depois, sim, na terceira semana. Pero acá vamos a ter um mesodermo que é mais allá del embrião, extraembrionário. Simplesmente o autor nos vai dizer que acá aparecem as tales células de la nada, surgem aí e começam a constituir esse tal mesodermo extraembrionário. Bueno, por agora é todo, sim? Listo. Acá ao lado les puse mais resumidos para que possam repassar isso que les estou dizendo. Bueno, aí acá já saltamos a los 11 dias, não? Salimos do dia noveno, não? Del dia 9 e vamos a passar ao dia 11. Acá já empieza a ocorrer um outro fenômeno também muito importante, tomado em los exames e tudo mais. A ideia de que o hipoblasto já sabemos que é, não? Esse sim é uma capa do embrião, um disco embrionário. Se vai dizer que o hipoblasto vai começar a cobrir a membrana de Heuser, ou, não, como decimos, membrana exocelômica. Então, vamos a ter outras células acá em lugar dessa membrana, sim? Essas células vêm de onde? Vêm do hipoblasto, sim? A essas células que saem do hipoblasto e vão a reemplazar a membrana de Heuser, ¿sí? Las vamos a chamar endodermo extraembrionário. Assim que agora temos dois tipos de células aí extraembrionárias, não? Temos o chamado mesodermo extraembrionário e as células do chamado endodermo extraembrionário, ¿sí? Volvo a dizer, tanto o termo mesodermo quanto o termo endodermo vamos a utilizar depois de novo para classificar outra etapa de outros discos do embrião, que vai ser o embrião trilaminar, já na terceira semana. Por isso é importante saber que estamos falando do mesodermo e do endodermo extraembrionário, que está afuera do embrião. Vamos a ter mais adelante mesodermo e endodermo adentro do embrião, pero por agora nós estamos falando del extra, ¿sí? Extraembrionário. Bueno. E acá lo que les havia comentado anteriormente, acá também, alrededor del dia 11, vamos a ter espaços lacunares, pero nesse caso acá, nessa membrana, de verdade, não sei como chamar, é, em realidade, o mesodermo extraembrionário, ¿sí? Que está dibujado acá em color amarillo, não? E ele também empieza a apresentar esses espaços lacunares ou lagunas, ¿sí? Assim que agora temos lagunas tanto no sincítio trofoblasto, não? Como também vamos a ter lagunas no mesodermo extraembrionário, que agora sim já sabemos que é esse tal mesodermo extraembrionário, não? E acá então o autor nos vai acrescentar, não? Que as lagunas do sincítio trofoblasto são mais numerosas e confluem. Assim que aún seguimos tendo lagunas no sincítio trofoblasto, são mais numerosas e confluentes. Bueno, dato adicional. O autor nos comenta, para algunos el mesodermo extraembrionário se origina por lo menos em parte desde el endodermo extraembrionário. Bueno, assim que toda uma loucura, não? Porque, de certo modo, para esse autor acá, que é o Gomes Dunn, o mesodermo extraembrionário já começaria a aparecer no dia 9.
ya tendríamos algunas células por ahí, siendo que el endodermo extraembrionario solo aparecería en el día 11. Entonces, bueno, el mejor que podríamos tener acá es que el mesodermo extraembrionario sería formado solamente en parte mismo, ¿no? Por el endodermo extraembrionario, porque el endodermo extraembrionario surgió después. Pero bueno, acá les puse de nuevo un resumito al costado. Bueno, en el día 12 y 13 también vamos a tener eventos importantísimos. Todos esses acá que están marcados son tomados en exámenes, entonces repasen todo. Acá la idea de que el epitelio superficial del endometrio se regeneró y reemplazó el tapón de fibrina. Eso era información anterior, ¿no? De que íbamos a tener un tapón de fibrina acá, ¿no? Que iba como que llenar esa cavidad acá que se quedó en el endometrio cuando el embrión penetró. Ahí de nuevo, ¿no? Yo voy a utilizar el término embrión, pero bueno, quizás sería mejor decir la célula huevo, ¿no? Ya que ahora decimos embrión solamente para lo que es derivado del embrioblasto, pero bueno. La idea acá es simplemente que ese tapón de fibrina acá, que se formó en el endometrio en algún momento, ya no existe más, ¿sí? Y fue reemplazado. El endometrio se regeneró. El epitelio, ¿no? El tejido epitelial del endometrio acá ya se regeneró. Eso en día 12-13, ¿ok? Acá el autor nos va a decir así: el endodermo extraembrionario, que es el endodermo extraembrionario, esa capa que deriva, ¿no? del hipoblasto y empieza a reemplazar la membrana de Heuser, ¿no? El endodermo extraembrionario ha tapizado casi totalmente una nueva cavidad. Entonces, ahora vamos a tener, la verdad es lo siguiente, por eso también no me gusta. El autor va a decir así, nueva cavidad. No, para mí la cavidad no es nueva, la cavidad es la misma, ya teníamos la cavidad, ¿no? Que era el saco vitelino primitivo. Pero ahora el autor va a llamar de saco vitelino definitivo. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora esa cavidad ya no está más revestida o tapizada, como sea, por la membrana de Heuser, o membrana exocelómica, sino que va a estar revestido o tapizado por endodermo extraembrionario. Entonces, bueno, yo no diría nueva cavidad, es la misma cavidad, solo lo que se cambió fue el revestimiento, ¿no? Pero no importa, importa saber qué dijo el autor. Entonces acá, como diría él, ¿no? Tenemos una nueva cavidad. Pero según nos dijo, ¿no? En el día 12-13, el endodermo extraembrionario ha tapizado casi totalmente. Así que puede que falte un pedacito ahí ser tapizado. Pero ya tendríamos acá, entonces, por el día 12-13, si se toma eso, guarden bien, en el día 12-13 vamos a tener entonces que llamar a esa cavidad de saco vitelino definitivo, ¿sí? Ya no va a ser más exoceloma o saco vitelino primitivo, sino que saco vitelino definitivo, días 12-13, ¿ok? Y bueno, acá también el autor nos va a decir que las cavidades del mesodermo extraembrionario, ¿qué cavidades son esas, Benja? Son lo que anteriormente el autor llamaba de espacios lacunares. Essas cavidades del mesodermo extraembrionario se han fusionado totalmente, dando origen a uma ampla cavidade que vamos a chamar agora celoma extraembrionário. Péssimo término porque suele en general confundirnos, ¿no? Con el término exoceloma, ¿no? Para mí muy parecido, pero puse acá abajo una nota para que no se confundan. Puse escrito acá, no confundir con el exoceloma. Así que el celoma extraembrionario es esa cavidad de acá que está formada por la conjunción, ¿no? de los espacios lacunares o cavidades del mesodermo extraembrionario, ¿sí? Celoma extraembrionario es una cosa. Y otra, cuando tenemos el celoma extraembrionario, ya no tenemos más el exoceloma, porque el exoceloma, ¿qué era? Exoceloma es el nombre que utilizamos también para nombrar lo que es el saco vitelino primitivo. Y en ese momento acá, días 12 y 13, ya no tenemos entonces exoceloma. Vamos a tener el tal celoma extraembrionario. Y bueno, por fin pasaríamos al período de los 15 días. Acá sí les diría que, bueno, si llegan a un punto que piensan así, es mucha información para tener todo de memoria, si quieren saltear alguna cosita, podrían intentar saltear eso. Porque, bueno, ese periodo de los 15 días, hasta donde yo conocí, ¿no? La cursada y todo más, es la parte que vi un poco menos tomada, que da un poco menos de boliche. Las informaciones anteriores, que serían las informaciones necesarias para entender la formación del embrión bilaminar, esas son indispensables. Esas se toma
de atrás para adelante, de adelante para atrás, se hace trampa, se ponen varias cuestiones ahí con la misma información explicada con palabras diferentes. Entonces eso está buenísimo repasar infinitas veces. Ahora, acá, bueno, vamos a tener que a los 15 días vamos a tener que el citotrofoblasto va a proliferar hasta el sincitio trofoblasto. El sincitio no era el más externo, ¿no? Pero el citotrofoblasto va a empezar a proliferar hacia él y va a formar las llamadas vellosidades primarias de la placenta. Acá vemos, ¿no? Lo que sería, ¿no? Algunos esbozos de las vellosidades primarias, como nos nombró el autor en el dibujo. Bueno, se puede tomar eso también, entonces tengan en cuenta. Y la idea de que el mesodermo extraembrionario, que bueno, ya fue el tema más polémico, ¿no? de nuestro tema acá, el mesodermo extraembrionario va a ser entonces en ese momento, a los 15 días, una capa externa que se va a aplicar sobre el citotrofoblasto, ¿no? Y también sobre el amnios y el saco vitelino definitivo. Así que ese mesodermo extraembrionario ahora va a ser solamente una capita que va a tapizar o recubrir, ¿no? El citotrofoblasto, como vemos acá, como estoy dibujando, y también va a recubrir acá el amnios, ¿no? Que es el amnios? Es la membrana que involucra, ¿no? La cavidad amniótica. Essa parte acá del mesodermo extraembrionario la vamos a llamar somatopleura. Acá el autor no nombró, ¿no? Pero bueno, sepan que en el texto describió, solo lo nombró acá en la imagen. Ahora, a essa pequena porção acá del mesodermo extraembrionario que vai recobrir el saco vitelino definitivo, ¿sí? A essa porção vamos a chamar esplacnopleura, ¿sí? Ay, bien, pero me parece la misma membrana. A mí también, según los dibujos, para mí es la misma membrana, pero así se subdivide y eso se toma en los exámenes. Entonces tengan muy claro qué es la somatopleura, qué es la esplacnopleura, ¿sí? Y bueno, el autor también nos va a decir que el pedículo de fijación es algo que tenemos que conocer, que es por donde ahora el embrión se va a unir, ¿no? A la pared uterina, ¿no? A la membrana uterina. El pedículo de fijación también va a estar formado por el mesodermo extraembrionario, ¿sí? Bueno, acá entonces tendríamos solamente las imágenes que ya había puesto más arriba y sería hasta acá, la clase de la segunda semana. Felizmente no es un video muy largo, pero de verdad, vuelvo a repetir, cada información que vimos acá es importante. Entonces revisen bastante eso, porque si te llegan a tomar la segunda semana del desarrollo, te pueden tomar cualquier una de esas informaciones. Todas son consideradas relevantes, ¿ok? Bueno, hasta la próxima clase.